8 de la mañana llega Meloni, la libra se desploma, el euro sigue su calvario y el mercado está en posición negativa. Los futuros en Europa cayendo un 1,8% a estas horas, el mercado americano dejándose otro 0,8% en futuros a estas horas y todo patas arriba. Todo cae, todo cae, todo cae, todo cae. 8 de la mañana, Meloni poniendo en jaque ahora mismo al conjunto de Europa. Su victoria es todavía más potente de lo que esperaba el mercado, de lo que esperaba Bruselas, de lo que esperaba Europa. Y ojo, porque si sumamos los tres principales partidos de los extremos, 5 Estrellas, Forza Italia, Hermanos de Italia, suman más del 50%. Italia se ha marchado a los extremos. Italia se marcha a los extremos para marcar el territorio al conjunto de Europa. Ahora mismo hay un artículo de Nacho Cardero en El Confidencial que relata perfectamente lo que está sucediendo a nivel europeo. Dice, con un decalaje de unos 10 años, estamos viviendo el mismo inicio del siglo XXI que se vivió en el inicio del siglo XX. Democracias liberales caminando hacia abajo, perdiendo totalmente el respeto de parte de su población, y totalitarismos, autoritarismos, populismos, caminando, 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 a su paso, caminando, caminando, recogiendo descontento, caminando, 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 poniendo en jaque gran parte de las democracias liberales, ganando terreno cada vez más. El artículo de Nacho Cardero es para no perdérselo, del director del Confidencial. 8 y 2 de la mañana, esa imagen, esta figura. Giorgia Meloni, ayer consiguió en un sondeo tardísimo, en un cierre electoral a las 11 de la noche, mejor resultado todavía del que se esperaba en Europa. Y a partir de aquí hay que retrotraerse a lo que ayer sonaba y resonaba en Italia, que son las palabras de Ursula von der Leyen, que ya les contamos ayer aquí en Negocios Televisión, en las que decía literalmente en una pregunta en la Universidad de Princeton a un periodista que le preguntaba sobre qué riesgos podía entrañar la llegada de Giorgia Meloni, que la Unión Europea tiene suficientes argumentos para que ya se verá, dice, lo que votan los italianos, era anterior a la votación, tenemos herramientas suficientes para poder imponer lo que nosotros consideramos que se tiene que decidir. Y citaba directamente a Hungría y a Polonia. Estas palabras de von der Leyen han supuesto un revulsivo en la última jornada, la de votación en las elecciones italianas, y se espera que Giorgia Meloni enfrente directamente a Ursula von der Leyen. ¿Cuándo lo tiene que hacer? Cuando de verdad sea primera ministra, porque ahora tiene que pasar el trámite de la presidencia, convencer con distintos ministerios. Ya se habla de la opción de Trajani para el Ministerio de Asuntos Exteriores, ex europeo, ex miembro de la Comisión Europea, del partido de Berlusconi, que podrían relajar la situación en política exterior. Ahora mismo Italia tiene encima de la mesa 200.000 millones de euros de fondos de reestructuración. Son absolutamente imprescindibles para Italia. Son absolutamente imprescindibles para Italia. Sin esos 200.000 millones, Italia tiene un problema a corto plazo. Por lo que Meloni va a negociar muy fuerte con von der Leyen, y von der Leyen va a negociarle muy fuerte a Meloni, sobre todo en temas ideológicos. Y ahí va a estar el gran combate, la gran batalla entre Italia y Europa. Depende de cómo eso salga, va a salir con un estallido hacia un lado o hacia otro. Pero hoy Europa contiene el aliento, contiene la respiración, porque fíjense en este gráfico sobre la deuda italiana, en el que se ve perfectamente, este gráfico no, el siguiente, el blanco, donde se ve perfectamente en este gráfico de Bloomberg la importancia que tiene ahora mismo para el mecanismo antifragmentación conocer hasta qué punto Italia está endeudada con la llegada de Meloni, que quiere medidas expansivas de la economía. Y miren lo que sucedió con las famosas medidas expansivas para Reino Unido el pasado viernes. Miren, este gráfico va desde 1900 hasta 2021, con una proyección del plan de Mario Draghi en el que quería reducir la deuda. Solo con la llegada y el establecimiento de la dictadura italiana de Mussolini, se llegó a un momento de deuda, de porcentaje de deuda sobre el Producto Interior Bruto, como el que ahora mismo tiene Italia. Es decir,
Si se aplican medidas expansivas, ahora mismo Italia superaría incluso lo que vivió Italia en 1924. De tal manera que ese movimiento ahora mismo que vive Italia de deuda sobre el Producto Interior Bruto, con un plan de Draghi que decía no es austericidio, es realidad, se ha desechado. El votante italiano ha preferido gastar y gastar, que ya vendrá alguien a pagarlo, que es el discurso de Meloni en lo económico, para decir no vamos a vivir sometidos a Europa, no vamos a vivir sometidos con planes de austericidio que ahoguen a nuestra población. Por lo que el siguiente plan que presente en las próximas semanas, cuando se confirme que es primera ministra Meloni, si va en una vía excesivamente expansiva, más los 200.000 millones de Europa que tienen el plan de reestructuración, Italia tiene un problema de deuda muy considerable. Fíjense, viéndolo en perspectiva, nos estamos marchando al siglo pasado en estas fechas, con la llegada de Mussolini, teniendo un movimiento de deuda sobre Producto Interior Bruto muy parecido, prácticamente igual al que tiene ahora. De ahí que Europa vaya a poner el foco de inmediato, y el Banco Central Europeo vaya a poner el foco de inmediato, y el euro viva, como hoy está viviendo, un proceso de caída, porque la situación es gravísima y muy complicada en el entorno de la deuda italiana, que va a centrar el foco principal de las negociaciones con Europa, con el Banco Central Europeo mirando. ¿Por qué? Porque puede no sostenerse a nivel europeo un país que tiene un nivel de deuda sobre el Producto Interior Bruto que se tiene que marchar a un momento tan complicado como 1924, en el auge de los grandes totalitarismos del siglo XX, para ver hasta qué punto se nos está yendo de las manos. El Banco Central Europeo no puede permitir más movimiento de deuda, pero a ver quién le dice a Meloni ahora que tiene que cumplir el plan Draghi, que fue el que le llevó a Draghi a marcharse, a que le quitaran, a que le marcharan fuera. Por lo que la situación es complicadísima, complicadísima. Este es el peor escenario que ya se veía venir, pero es como el enfermo que sabe que se encuentra mal, pero todavía no se lo han dicho. Ahora ya lo han dicho. ¿Qué puede salvar la situación? Mattarella, presidente italiano, al que tiene que ir, y no sería el primer candidato, que le dice, no quiero. Pero ustedes se pueden imaginar la crisis social, política y económica que podría traer que Mattarella diga no. Pero fíjense en esta fotografía de Bloomberg, que refleja perfectamente